Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Descarga nuestra app en tu tienda de aplicaciones. Somos la 30, Radio Nacional. ¿En dónde estamos? Un programa por la libre información, nuestra república y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Me estoy comunicando con el diputado Gianoli, me dice, esperamos un poquito que no me deja entrar. Creo que ahora sí ya va a poder entrar. Bueno, lo conversado con el diputado Felipe Schipani es esclarecedor en un montón de aspectos, ¿no? No hay despilfarro económico, hay un abatimiento de la inflación que estaba muy alta, quedó en el 5%. La tasa de empleo aumentó, o por el contrario, si vos querés, desde lo negativo, la tasa de desempleo bajó. Vamos a ver si podemos conversar con el diputado Gianoli respecto a estos temas. Había quedado pendiente hablar con él de una obra que se está desarrollando en el Cerro, que es el Hospital del Cerro. Ese hospital que da servicios a un sector importante de la población montevideana, a toda esa zona que no solo es el Cerro, es mucho más grande. Esa zona que estaba desabastecida de atención hospitalaria, no solo de primera necesidad o de primeros auxilios, sino también en temas ya más profundos, como por ejemplo imagenología, placas, rayos X, ecografías, tratamientos médicos, consulta, operaciones directamente, intervenciones quirúrgicas. Se desarrolló ese establecimiento que había prometido el presidente y se está cumpliendo con el mismo. Ya está con nosotros Gabriel Gianoli. Parece que hubo algunos problemas para conectar, pero definitivamente pudo hacerlo el diputado del Partido Nacional. Bienvenido, ¿cómo te va, Gabriel? Buen día, ¿cómo estás? Bien, Sí, bien, tengo muy algún bien. problemita yo, algún tema de la tecnología no es lo mío, Bueno, hay pero que aprender, hay que aprender. A mí me pasa acá igual. estamos. Sí, sí, sí. Estoy mirando acá una estadística interesante. Interesante, pienso yo que es interesante. A veces uno comete el error de dar frases hechas, ¿no? ¿De izquierda o de derecha? Se publicó en subrayado esto. La autoidentificación ideológica de los uruguayos. 39% de centro. No sé si es porque viven en el centro. No sé, nunca entendí bien qué es el centro. Después tenés centro derecha, 16%, derecha, 14%, 30%. Un 30% que se identifican con la derecha, con eso que hoy llaman la derecha. Y después tenés de centro izquierda un 18% y un 13% de izquierda. Es decir, 8, 9, 10, tenés también, ¿no? 28, tenés 8, 9, 10, 11, no, tenés 31, ¿no? 31%. Están ahí, 30, 31 de centro izquierda a izquierda, centro derecha a derecha, y el 39% que define las elecciones están en blanco. ¿Qué tema, eh? Eso. Bueno, ese encasillamiento también es relativo, porque ¿qué es ser de derecha y ser de izquierda? Y por lo Por general lo se general se manejan, asocia más a cuestiones de con quién compartís ideología, a cuestiones no necesariamente vinculadas a las acciones de gobierno, por lo general vinculadas a una forma de ver o a determinados clichés que vienen de antaño, ¿verdad? De derecha o de izquierda. Por yo creo ejemplo, que nuestro tienen, gobierno, si tuviéramos que definir, es un gobierno progresista el nuestro, porque yo siempre lo digo. ha marcado tendencia en un montón de temas que nos costaba abordar, la libertad irrestricta, el respeto a los derechos de todos. O sea, ¿dónde está la derecha y la izquierda ahí? El Lo que gasto pasa que social. acá lo derecha e izquierda, y está pasando en distintos países, yo creo que no es tanto desde lo ideológico o desde un comportamiento mental ideológico, sino que tienen nombres propios. Acá hablar de izquierda, Frente Amplio, ¿no? Y de izquierda ultra serán los grupos más ultra, más radicales dentro del Frente y fuera del Frente Amplio, que los hay también. Y de centro izquierda pueden ser las líneas moderadas del Frente Amplio
o las líneas más de izquierda dentro de la coalición de gobierno, pienso yo. Lo mismo de centro derecha y de derecha a derecha, ¿no? Aunque acá en el país yo de derecha a derecha no veo mucha cosa, no hay derecha realmente. Yo no sé qué es derecha acá o qué se identifica como derecha, porque bien lo dijiste, este gobierno para mí estaría en la taxonomía, según mi criterio, mi evaluación, de ser un gobierno de centro izquierda más bien. Es un gobierno progresista de centro izquierda. Es decir, ha venido con una sensibilidad social, admite el Estado asistencial, admite el Estado que es intervencionista en el modelo ballista. Es decir, Uruguay no admite mucha derecha, a no ser que hables de una derecha, como vos decís, rancia, de otras épocas, no sé, una derecha tipo Mussolini, una Me, derecha proteccionista. me comprometo nuevamente a traerte una gráfica que ayer el Mm, ministro García mostraba en una reunión nuestra, mm, donde se ve el gasto del Estado. mm, Y cuando se nos ha endosado a nosotros recorte y toda esta mm. cuestión todo eso que tiran, ¿no? Contra el hambre y la carestía, contra la desigualdad, contra el modelo de desigualdad, todo. Hay un fenómeno ahí buscando Los que se la títulos. gastaron toda, antes se la Y, gastaron toda. bueno, eh, los índices marcan que hemos superado el gasto en relación al Frente Amplio del 2019. Y cuando hablamos de pequeñas, grandes cosas, capaz que para alguien no es importante un hospital, pero hoy tenemos un hospital que es tangible, va, lo toca y está ahí y va a atender a la gente. Mm, Cuando hablamos de mayor libertad y bajar el desempleo, hemos bajado el desempleo. mm, Se ha contenido la inflación. mm. Entonces, 5%. ¿cuántas cosas se han hecho? Y con todos los que nos tocó, ¿no? Con pandemia, con todo, y alguien dirá, bueno, gastaron más, pero tuvieron que poner impuestos, porque si no, ¿cómo sostiene el Estado? Y no se puso un solo impuesto. Se bajó el combustible, ya no se hace caja con los temas del combustible, que se hacía caja con eso. Sí, claro. Y se bajó los impuestos. Entonces, ahí cuando entras a definir de dónde es este gobierno, bueno, Empresas que mejoraron, ¿no? Como Antel, que mejoró en su eficiencia, su calidad empresarial, por ejemplo, respecto a lo que era Antel. pero nosotros, y, y, y gracias al coraje y las definiciones del presidente y del equipo que lo sigue, que está con él, nosotros el domingo inauguramos un local nuestro, de nuestra agrupación, la 40, en pleno Piedras Blancas, en el medio de la feria. ¿Y qué decíamos ahí? Que gracias a la libertad responsable, nadie tuvo que dejar o encerrarse en su casa y destruirse completamente el esquema económico de ese que va a buscar el manguito y que son montones. Porque acá creemos que el mundo está en el circuito formal. No, señor. Hay un mundo paralelo, muchas veces fomentado, Mm, pero también en ese punto de la informalidad tenemos buenos números nosotros. ujú. No es aquello que decía Munro, que, no, la gente está en la formalidad. Y nos encontramos con 400.000 fuera de la formalidad los 13 días asumir el gobierno. ¿Es así o no es así? Y sí, claro. Entonces, ahí de cuando yo creo que lo mejor es la libertad y la libertad de acción Mm, y transparentar las cuentas y poder decirle a la gente que, mira, podrás discrepar conmigo, pero te estoy cuidando la guita que va a aportar todos los meses. mm, Porque la inmensa mayoría de los uruguayos mm. aporta al Estado para que el Estado pueda sostener un montón de servicios que brinda, que van en general a la sociedad, pero Mm. también que van a aquellos que menos tienen. Vos instalaste un concepto muy importante en el programa, Gabriel, que es no es solo lo que se gasta o tanto lo que se gasta, sino cuál es el destino de ese gasto. El Estado en qué destina eso, en qué invierte eso. Y lo estás desarrollando ahora nuevamente, ¿no? Es decir, el Estado es palpable bajo este gobierno lo que el Estado está haciendo, hacia qué destino va, qué repercusiones tiene. Recordábamos con Felipe hace un rato el despilfarro del gobierno de Mujica, por ejemplo, donde habían dos ministerios paralelos, el Ministerio de Economía y la OPP que trabajaba en la torre ejecutiva, con dos líneas económicas, y ahí era el despilfarro de, bueno, la gasificadora que gastó 223 millones de dólares para la nada, gastaron en viajes, en cenas ejecutivas y alojamientos ejecutivos para que fuera nada eso. El plan Fondes, ¿te acordás? Donde despilfarró plata para las empresas compañeras. ANCAP para salirse de Trafigura y hacer una relación directa de negocios con Petroecuador, que nos iban a dar el petróleo, el crudo, y nosotros les íbamos a refinar el crudo, y lo que quedaba de excedente quedaba para Uruguay, que lo que precisaba quedaba acá y se le vendía.
a Ecuador el refinado para evitar intermediarios, fue todo lo contrario, se hizo todo, no se hizo nada de eso, sino que se hizo un negocio por fuera. Bueno, todo eso que está además petrificado ahí, congelado en las fiscalías ideológicas, como el exceso de los gastos delante de la arena, ¿no? Que hace un rato lo pasamos en el programa, una auditoría que da realmente gastos excesivos, no hubo plan de obra, que es lo que se estila. En este sentido estamos viendo que el gobierno cumple con todos los requisitos que son de estilo. Por ejemplo, ahora OCE con este proyecto Neptuno, que se da el lujo, Carolina Cose, de criticar, hablando de despilfarro, pero hay un plan de obra, y hay un plan de obra a través de un proceso licitatorio, cuando ellos abusaron de la contratación directa. Bueno, Hay mucho, ahí ¿no? volvemos a lo de siempre. Eh, no se le tuvo respeto a la plata. Claro. Y cuando nosotros hablábamos de la regla fiscal, que nos costaba poder transmitirlo de buena manera, bueno, el resumen era, en casa no se gasta más de lo que entra. Si se gasta más es porque alguno va a pagar la cuenta en algún momento. Y hay que rendir Vendrá el cuenta de lo que tío, se gasta. vendrá el tío bueno o llegará papá de laburar de días de no estar y tendrá que ir a pagar porque no hay magia en esto. Claro. Ahora, lo que sí es real, hay mayor obra, más cantidad de puestos de laburo. Yo el otro día veía un cartel por ahí que prometieron 100.000 puestos de trabajo. Y sí, pero nos agarró la pandemia, recuperamos los perdidos y superamos por 50.000. Entonces, ¿y La eso quién sequía lo más grande de hizo? la historia, ¿no? De los 70 Y años. uno dice, ¿y eso lo hizo el gobierno? No, lo hizo el privado y las oportunidades que tiene de desarrollarse, que están vinculadas al respeto a la ley, que están vinculados a que haya una ecuanimidad en el vínculo patronal, obreros y el Ministerio de Trabajo, cosa que antes era inexistente, que existan, que no hayan impuestos que sobrecarguen. Bueno, todas cuestiones que están vinculadas, expandite, desarrollate, mejorá. Y si vos me querás, creo que es lo que lo hablamos el año pasado, creo. Ujú, Aquí en el Uruguay no se respeta al que genera trabajo. ujú. Al tipo que se levanta de mañana y termina con su idea, con su voluntad y con su impulso, generando trabajo, no se lo respeta de la manera que debería de respetarse. ¿Por qué? Porque ese es el motor Claro. ¿qué hacía en el gobierno anterior? Decía, no, yo con las cargas sociales, con el viento en la puerta que tengo en el Ministerio de Trabajo, que si me hacen una denuncia, jamás Sí. va a ser equilibrada. No Mm. tomo gente. Y por el contrario, este gobierno ha dado un montón de oportunidades, montón de posibilidades para que la gente diga, bueno, no, vamos a arriesgar porque esto funciona. Hay un marco que nos respalda, porque en definitiva nada de lo que hace el gobierno funcionaría sin ese ciudadano que ahora va a fin de mes a pagar el BPS, a pagar la impositiva, Y a pagar llega. todo Mm. y todo lo que tiene que pagar. Claro, claro, claro. Es Porque así. deberíamos ver que es esa mayoría silenciosa del Uruguay, que no está sindicalizada ni está en el Estado. Mm. Es la mayoría silenciosa. ¿Cuánta Que, gente que que- nos está escuchando sí, ahora, sí, claro. su único vínculo con el Estado es cuando va a pagar las cuentas? Exacto, Como exacto. digo yo siempre, está bueno mandarle una carta a un amigo o un saludo a veces, porque lo único que le llega al buzón son las obligaciones que tiene que cumplir con el Estado. El 72% de los empleadores del Uruguay. O sea, el Entonces, setenta y hacia dos por ese ciento del también, empleo de la actividad privada es de que es esa gente. denostado, que le hacemos paro todos los días, que lo hemos perjudicado. Bueno, contra ese también el Estado ha sido, y el gobierno de la calle Pou, ha sido equilibrado en la defensa de eso y no que las platas se vayan en la ayuda a las amistades. Porque acá también, como decimos siempre, el Mides es el caso clarísimo. El manejo de las ONG a veces no llegaba Claro. realmente a la gente. Y el fin último es que cada peso que pones vos, que pone el carnicero, que pone el panadero, llegue a aquellos que más lo necesitan para rescatarlo y no para que permanezca en el sistema acorralado. Claro. Porque eso también es una gran verdad y lo vemos todos los días. Es una cuerda para sacarlo de donde está, para que el tipo Claro. se desarrolle solo como lo pudimos hacer Claro. muchísimos de nosotros. Sí, sí, eso Sin es una embargo, idea se le que daba un nace con el modelo Estado. Nace con el se le daba Estado, un Gabriel. modelo que se le decía, ah, no, si usted busca un laburo, se pierde los privilegios, no privilegios, son los beneficios del Mides. Claro. Este gobierno vino y dijo, no, no, mire, aunque usted encuentre un circuito formal de trabajo, hagamos un proceso y continúe Va a haber una con esa ayuda transición. que le estamos Claro, dando. Entonces, claro. eso es libertad,
y ahí donde la pregunta para lo tuyo del inicio. Mm. En toda esa encuesta, ¿dónde calza la libertad? ¿En la derecha, en la izquierda, en el centro, en el medio o en el ciudadano? Y sí, lo que pasa ¿El es que, ciudadano es más libre de optar? Sí. pero esa encuesta, por eso digo que es muy relativa en su valor, porque está vinculada a nombres propios de partidos o coaliciones. No, no creo que la gente tenga tan claro esto que estamos desarrollando ahora en este razonamiento muy claro. El tema del despilfarro que hizo el Frente Amplio, cotejado con el control de la administración pública de este gobierno, es notorio. Yo te agrego un caso más. El ejemplo que diste es muy importante, el del silencioso, ese ciudadano uruguayo, ¿no? Esa mujer, ese hombre que se levanta muy temprano todos los días para abrir su negocio. Sea un negocio chiquito, pequeñito, un poco más grande, mediano, es un negocio familiar, es una empresa familiar, de pronto tienen dos, tres locales, qué sé yo. Hay distintas características en esto, pero son todas pequeñas empresas. Esas personas que se levantan a las 5 de la mañana. Ayer miraba una comerciante argentina diciendo eso y sufriendo eso que lo viralizó en redes. Se levanta todos los días a las 5 de la mañana para trabajar junto a su socio. Tuvo que no tomar empleados porque hicieron todo lo contrario que acá. En pandemia, 9 meses, todos encerrados. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tomado empleados? Se hubieran fundido. Porque los persigue también, evidentemente, el Estado después con estar al día con todos esos pagos, etcétera, y tiene tres hijas a las que educó y ya están ingresando a la universidad. Les dice que se vayan de ese país, porque ya no se aguanta. ¿Qué quiero decir con esto? En Uruguay pasaba algo muy parecido antes. Esa persona que se levanta todos los días a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, que está todo el día trabajando y que con su esfuerzo está dándole trabajo a otros, que estuviera sometida a presiones fiscales impresionantes, pero que a su vez agregale a eso que dos por tres entran tres atrevidos y la encañonan o le quieren robar, y cuando le roban de pronto casi la funden a esa persona que tiene ese pequeño negocio, no tiene gollete, ¿no? No tiene sentido tener un Estado así. Ese era el Estado que teníamos con el Frente Amplio. Ese era el Estado, esa era la sociedad que se estaba desarrollando de modo patológico, ¿no? Hay que decir todo eso, hay que recordar esas cosas. Pero Porque después son los totalmente. paladines de decir que ahora se despilfarra el dinero y que este gobierno, por un lado es tacaño, por otro lado despilfarra el dinero. ¿Cómo es la cosa? Carolina Cose que despilfarran. Mira quién para decir. Por otro lado que es tacaño. Por otro lado de que la seguridad pública es un desastre. ¿Y qué era antes la seguridad pública? No había seguridad pública. Bueno, por eso es tan importante el punto de partida. Sí, Y, yo vuelvo a lo mismo, la otra vuelta escuchaba, Valle le entregó a Tabaré Vázquez con la mitad de déficit que nos entregaron el gobierno a nosotros. sí. Y mire que Valle las pasó. Oh, Y a nosotros nos tocó pasarlas también. Entonces, hay que ver el punto de partida. ¿Dónde estábamos? Cuando ahora se escandalizan porque una encuesta dice que el 38% de la población ve como gran tema la inseguridad. Con Bonomi era el 72% sí, sí. y no pasaba nada. Ahora resulta que las AFAP son malas, me voy a otro extremo, pero en los 15 años no las tocaron, señores, con la mayoría absoluta. Sí, Entonces, sí. es muy fácil porque yo siempre digo lo mismo. Asistimos a un frente amplio que va contra leyes que después utiliza. Exacto. Es No se que, le ocurrió, se exacto. opone. Pero ahora mismo los escuchás con la reforma de la seguridad social. ¿Y qué Sí. está pasando? No Y, hay y- agua, no hay agua en esa piscina para tirarse. ¿Eh? no, no. ¿Por qué? Porque tienen claro que fue una buena solución y que fue de estadista, porque acá tenemos un presidente que ha pensado para las nuevas generaciones en muchos aspectos, Mm. pero la realidad es una. O ellos no pelearon y combatieron contra los sindicatos de la educación y no pudieron hacer Sí. nada. Y te paso la 8 de última. cada 10 no terminan en la periferia de Montevideo, el Sí. liceo. ¿Y qué va a hacer de esos gurises sin una educación o Mm. metidos en el circuito laboral para Claro, tener la una deserción, oportunidad? que hoy hablamos de la alta Ahora, deserción que pero se ellos se provocó. oponen a todo, se oponen a Te todo. cierro, te cierro la nota con esto que nos tenemos que ir. Y otra es que generando tanta presión fiscal con aquella madre de la reforma, tanta presión, tanto despilfarro por otro lado del Estado, tanta sistemática corrupción que nos gastó mucha guita y que le genera tanta presión y tanto descontrol social con la inseguridad que hubo, que se generó el crédito, los préstamos personales, que hoy también se cuestionan. Pero ese modelo fue generado en todo ese circuito.
¿no? Hay un sistema generador de ese préstamo, de la necesidad de la gente a salir a buscar plata porque no le daban, no llegan a fin de mes, porque eran salarios muy bajos lo que pagaba el sector privado, porque venía muy castigado, sumamente castigado. Y bueno, eso sigue, obviamente que sigue. Ya no sé, no es por magia que está todo bárbaro y estamos viviendo en Suiza. Pero no cabe duda de que si hay también hasta un sistema, que hay una fuerza política que insiste con hacer una reforma de la Constitución disparatadamente, bueno, hay que pensar bien las cosas, ¿no? Porque ese préstamo al consumo es porque la gente no tiene plata, no es porque son usureros los que prestan. Las tasas de interés las marca el mercado. Si el mercado absorbe Totalmente. eso, y bueno, nos tenemos que Totalmente, ir. pero bueno, seguiremos charlando tranquilo. Acá Sí. lo que hay que transmitir claramente por dónde vamos y hacia dónde vamos y ¿Y qué tener claro preguntan cuando preguntan que no derecha e vamos a izquierda? poder resolver en 3 años lo que no se resolvió en 15. Claro, es así. Pero se ha hecho mucha cosa y se ha tratado de mejorar muchísimas cosas, Y hay que entre seguir. otras, mayor gasto del Estado, bien direccionado, atención a la infancia, atención a la salud mental, cosa que no había. Las Es así. camas para salud mental era imposible tenerlas, hoy estamos arriba de las 300 y pico de camas para poder atender esa situación tan delicada y también el combate a la droga, que es muy Combate la droga. responsable de muchas de las cosas que nos suceden. Exacto. Y nos quedó pendiente, nos vamos. Obra en el interior, ¿no? Carretera, puentes. Gracias, Gabriel. Un Nos vemos la abrazo semana que grande, viene. Que pase gracias a muy bien. vos. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.